En México se adoptó una leyenda española, la de un hombre que se robaba niños en un costal y que servía de ejemplo para aquellos niños que se portaban mal, los que no obedecían o los que salían de su casa sin permiso. Desde hace más de 100 años surgió el mito del hombre del saco, o como lo conocemos en nuestro país, el viejo del costal. Sin saber la horrible historia ni querer enterarnos, todos, creo, hemos escuchado la amenaza de nuestras madres o abuelas. Si no haces caso, te va a llevar el viejo del costal. Sentencia que evoca al cruel hombre de 75 años, sentenciado a morir por garrote vil. Este mítico personaje fue real. Robaba niños en un costal y algo peor. El tren que recorre la niebla. Transcurría el verano de 1910 en España. En su humilde vivienda de Rioja, un matrimonio con sus 5 hijos terminaba de almorzar. Era una familia que con esfuerzo y algunas privaciones trataban de salir adelante. Esa mañana, la madre recogió los platos, mientras que el padre se despidió para ir a sus faenas del campo, de las que regresaría como casi todos los días, ya de noche. La madre tomó la cesta con ropa sucia y partió con sus hijos a lavar a un río cercano, como de costumbre. Mientras ella hacía su labor, los muchachos jugaban y corrían junto con otros chicos que estaban ahí. Más tarde, Bernardo, de 7 años, desapareció. Entre la familia y los vecinos comenzaron a buscarlo desesperadamente. Recorrieron los alrededores de Rioja, preguntaron a los labradores que regresaban del campo, buscaron algún indicio, algún rastro, pero nada. Parecía que a Bernardo se le hubiera tragado la tierra. Nadie sabía nada de él, nadie lo había visto. Transcurrieron las horas y crecía la preocupación, hasta que ya bien entrada la madrugada, pasadas las 3, los padres se trasladaron a Gádor, donde dieron parte del hecho a la Guardia Civil, la cual movilizó a sus elementos. Muchas personas se unieron a la búsqueda, deseosos de hallar al niño sano y salvo, pero iban transcurriendo las horas y Bernardo no aparecía. Finalmente, a las 4 de la tarde, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor un vecino del mismo pueblo, llamado Julio Hernández Rodríguez, apodado El Tonto, diciendo que había encontrado al niño, que había descubierto el cadáver de Bernardo cuando perseguía una perdiz en el barranco y que estaba completamente destrozado. En efecto, el cadáver de Bernardo fue hallado en el barranco del Pilar, a unos 5 kilómetros de Gádor. El pequeño cuerpo estaba boca abajo, todo ensangrentado, cubierto con piedras y matorrales arrancados de los alrededores e introducido a duras penas en un hueco del fondo del barranco, a unos 30 metros de profundidad. El cuerpo presentaba heridas múltiples en la cabeza, así como una herida profunda en la axila izquierda producida por un arma punzocortante y un corte limpio en el vientre hecho desde arriba de la boca del estómago hasta el pubis. Los intestinos aparecían al exterior y
estaba desprovisto del epiplón y grasa. Aunque la muerte de Bernardo se produjo a consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza, se desconocían las circunstancias de la herida en la axila, cuyo propósito fue obtener su sangre y la extracción de las grasas de su vientre. ¿Para qué? El crimen estaba absolutamente relacionado con absurdas prácticas del más primitivo curanderismo, aquel que propiciaba el vampirismo de la sangre joven como método para recuperar la salud y el vigor perdidos por la enfermedad o la vejez. Algunos en Gádor y Rioja comenzaron a señalar hacia el mismo personaje, un hombre siniestro a quien le achacaban crueldades y del que se decía, aunque nunca se pudo demostrar, que en su juventud había matado a alguien. Esa fama tenía por ahí una mala persona de nombre Francisco Leona, un hombre de 75 años, de profesión barbero y curandero, pariente de caciques. Era en ese entonces tío del alcalde y varias veces compadre del juez municipal. Leona era heredero de las artes ocultas que practicaron los curanderos y sanadores de la Alpujarra, remedios ancestrales, algunos de los cuales se remontarían al tiempo de los árabes. Leona fue sometido a interrogatorios, negando su intervención en el suceso y mencionando que la tarde en que el niño desapareció, él estuvo en el pueblo, y hubo testigos que así lo confirmaron sin la menor duda. Después de la reconstrucción del asesinato, se supo que al niño Bernardo le extrajeron la sangre para supuestamente curar a un enfermo, y el enfermo resultó ser Francisco Ortega, el Moruno, un agricultor de 55 años, afectado por la tuberculosis fuerte, inculto, de reacciones primitivas y tremendamente obsesionado con su vida y su salud. Cuando el Moruno se sintió enfermo, acudió a la curandera Agustina Rodríguez, de 56 años, quien conocía y decía dominar los secretos curativos de las plantas y también de cierta dosis de brujería. Pero sus recetas y conjuros no lograron mejorar la salud del Moruno, que se quejaba y protestaba por el fracaso, llegando incluso a decir a Agustina que, si alguien era capaz de curarle la tuberculosis, él estaría dispuesto a pagar una suma importante de dinero. Agustina se puso en contacto con el viejo Leona, a quien se le ocurrió asesinar a un niño, porque estimó que cuanto más difícil, complejo y monstruoso fuera el remedio, más dinero estaría dispuesto a pagar el Moruno. Unos días antes, se reunieron el viejo Leona, el enfermo y Agustina la curandera. Y tras asegurar al Moruno que su enfermedad era mortal y que solo ellos tenían el remedio, Francisco Leona le comentó que era necesario que se bebiera la sangre de un niño robusto y sano, pero que la sangre tenía que estar caliente, según vaya brotando. Y luego tendrá que ponerse sus mantecas en el pecho como un cataplasma. El Moruno dudó durante unos instantes, pero finalmente decidió que la salud era antes que Dios. Al enfermo se le solicitó el pago de 3,000 pesetas por los macabros servicios, a lo que se negó, asegurando que no las tenía. Solo tenía la cuarta parte, 3,000 reales, y que pagaría más cuando pudiera. Los curanderos aceptaron y recomendaron al enfermo no moverse de su casa hasta que le avisaran. Pero los curanderos necesitaban ayuda para capturar a un niño sin ser descubiertos. La familia de Agustina era un clan de salvajes sin escrúpulos, capaces de cualquier barbaridad. Julio el Tonto aceptó el encargo. Por su colaboración, su madre Agustina prometió pagarle al día siguiente 50 pesetas, cantidad que el Tonto necesitaba para comprarse una escopeta. Él ayudaría al viejo Leona a raptar a un niño y lo cargaría a cuestas hasta el lugar donde se llevaría a cabo el sacrificio. En la tarde del 28 de junio, Francisco Leona y Julio el Tonto merodeaban por los alrededores de Rioja al acecho de su presa, cuando vieron aproximarse a 3 chiquillos que jugaban y recogían frutas de los árboles.
Los asesinos esperaron la oportunidad tras unos matorrales, hasta que Bernardo se alejó un poco mientras sus amiguitos intentaban alcanzar unos higos. Fue entonces cuando Leona saltó sobre él, tapándole la boca y la nariz con un pañuelo impregnado en cloroformo. El curandero lo arrastró hasta donde estaba escondido Julio, y allí, entre las plantas, lo introdujeron en un saco. Los otros dos niños seguían jugando y se alejaban sin haberse dado cuenta de nada. Entonces, Julio cargó el saco a sus espaldas y siguió en dirección al cortijo de San Patricio, evitando ser vistos. Bernardo recobró el sentido a los pocos minutos y, según confesó después el tonto, se agitaba y gemía débilmente. En el cortijo ya aguardaba impaciente Agustina la curandera. José, su esposo, corrió a avisar a Francisco Ortega el Moruno. Mientras llegaba este, colocaron en un rincón del patio el costal, en cuyo interior Bernardo continuaba agitándose y gimiendo medio asfixiado. La tarde caía y el enfermo no llegaba. Agustina había sacado de la casa una olla y un vaso, un azucarero y una cuchara. Francisco Leona tenía su navaja recién afilada y abierta sobre el pollo, bajo la ventana de la cocina. Cuando llegaron José y el enfermo, era ya de noche. Todos se pusieron enseguida en movimiento. Había que actuar con rapidez. Julio extrajo al niño del interior del saco y lo sostuvo su cuerpo en posición horizontal. Agustina lo sujetaba por los brazos, elevándole el derecho para dejar la axila al descubierto. Junto a la cabeza de Bernardo se situó al enfermo, sentado en una silla baja, y a su lado, Leona empuñaba la afilada navaja. Sujeto por Julio el tonto y Agustina, Bernardo no cesaba de gemir y llamar a sus padres, y a la luz del candil se vio brillar la hoja de acero frío de la navaja, elevándose y atravesando con una puñalada certera la axila del niño. La sangre comenzó a brotar de súbito en un chorro continuo. Caía en el interior del vaso que la curandera sostenía debajo. Luego ésta añadió a la sangre un par de cucharadas de azúcar y se la dio a beber al enfermo, que la tragaba con los ojos cerrados y a intervalos repetía: «Mi vida es antes que Dios, mi vida es antes que Dios». Leona ordenó al enfermo que regresara a su casa, que allí recibiría el segundo remedio para curar sus males, y vendó el brazo del niño Bernardo para contener la hemorragia. Lo metieron en el saco y de nuevo Leona y el tonto cruzaron los campos hacia la quebrada en la madrugada. Cuando llegaron al lugar, los asesinos lo extrajeron del envoltorio ensangrentado y allí lo remataron machacándole la cabeza con piedras. Hasta Julio el tonto se horrorizó entonces al contemplar cómo Francisco Leona abría el vientre del cadáver y le extirpaba la grasa del vientre y el epiplón, las mantecas, con sorprendente habilidad y rapidez, y las envolvió en un pañuelo. Después, entre los dos introdujeron el cadáver de Bernardo en una grieta de la quebrada y lo cubrieron con piedras y matas. Se despidieron. El tonto marchó al cortijo de su madre y Leona en busca de Francisco Ortega para colocarle sobre el pecho las mantecas sanadoras y cobrar los 3,000 reales. A la mañana siguiente al asesinato, no quisieron pagarle las 50 pesetas prometidas al tonto, quien se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y dijo haber descubierto el cadáver de Bernardo por casualidad, para poner a la justicia en la pista de su madre y Francisco en venganza. Tras varios y oportunos interrogatorios, Julio sostuvo su acusación contra Leona, confesándose a la vez cómplice, y el curandero confesó también. De esa forma, pudieron conocerse todos los pormenores del crimen, sus móviles y la totalidad de los cómplices y encubridores, que ese mismo día fueron ingresados en la prisión correccional de la Calle Real. El escándalo en la ciudad aumentaba mientras se acercaba la fecha del juicio, el cual comenzó el 27 de noviembre de 1911. Fueron condenados a muerte Francisco Ortega el Moruno, Francisco Leona, Agustina Rodríguez y Julio Hernández el Tonto. Sin embargo, Francisco Leona murió antes en la cárcel a causa de una enterocolitis crónica, el 29 de marzo de ese 1911,
sin llegar a conocer la sentencia que le hubiera correspondido, el garrote vil, una herramienta de ejecución vigente en España hasta 1974, que consistía básicamente en un banco con una columna y un perno que rompía la columna vertebral del sentenciado. El tribunal condenó a pena de muerte en garrote al moruno el enfermo, a Agustina la curandera y a su hijo Julio el tonto. Sin embargo, los informes psiquiátricos influyeron para que el tonto fuera indultado, por lo que este fue internado de por vida en el manicomio provincial, hasta que una mañana del 4 de noviembre de 1929 dejó de existir como consecuencia de una embolia cerebral. Esta es la verdadera y dolorosa historia del viejo del costal y del sacamantecas, Julio el tonto y el curandero Leona respectivamente, dos personajes que hicieron leyenda durante muchas décadas, tan unidos en la maldad que llegaron a fusionarse en uno solo, el viejo del costal, un asesino feroz que vagaba por los campos con un saco robando y matando muchachos, un ser que tristemente fue real y que sustituyó al temido Coco y quitó el sueño a tantos niños. Toda leyenda está basada en algo real, algunas veces más terrible que la misma leyenda. ¿Sabías tú de esta macabra historia? Déjame tus comentarios. Si te gusta el canal y el contenido, no olvides suscribirte y compartir. Les habló el maquinista. Hasta la próxima.